Imagina que estás en alta mar y una tormenta feroz se desata a tu alrededor. El viento ruge, las olas golpean con fuerza y la embarcación se sacude sin control. Así es como muchas personas experimentan sus emociones, atrapadas en un torbellino interno, reaccionando sin pensar, dominadas por el miedo o la ansiedad. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de ser arrastrado por la tormenta, fueras el capitán de tu propio barco? Sí, en lugar de ser un prisionero de tus impulsos, lograras gobernarlos con serenidad y determinación. Tener control emocional no significa suprimir lo que sientes ni ignorarlo, sino entender cada emoción, canalizarla de manera inteligente y evitar que dicte tus acciones. Se trata de actuar con conciencia y no bajo la influencia del caos. Las decisiones tomadas en calma son más acertadas que aquellas nacidas de la confusión. Los estoicos comprendieron esto hace milenios. El verdadero poder no radica en modificar lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en cómo elegimos responder ante ello. Antes de seguir con el video, si te está gustando lo que ves y encuentras útil esta información, no olvides suscribirte al canal para no perder los próximos videos. Y si ya estás aplicando estas ideas, compártenos en los comentarios cómo estás manejando tus emociones. Vamos a intercambiar experiencias y aprender juntos. Hoy descubrirás los principios esenciales para lograr ese dominio. No se trata de magia ni de azar. Es el resultado de entrenamiento, disciplina, hábitos sólidos y una mentalidad diferente que cambiará la manera en que enfrentas cada situación. Si sientes que las emociones te gobiernan, que muchas veces reaccionas de maneras que luego lamentas, que el estrés y la ansiedad te arrebatan la claridad, entonces este conocimiento es para ti. Estas lecciones pueden marcar un antes y un después en tu vida. Para comenzar, necesitas hacer algo importante, comprometerte contigo mismo. Reflexiona sobre la importancia de este aprendizaje y prepárate para aplicarlo en cada aspecto de tu vida. Hoy no solo vas a escuchar, sino que darás el primer paso hacia un dominio genuino de tus emociones. Vamos al primer principio. Comprender que las emociones son inevitables, pero manejables. Desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días, las emociones están presentes. No podemos evitar sentir, pero sí podemos aprender a gestionar cada emoción para que no nos convierta en esclavos de nuestras propias reacciones. Los estoicos enseñaron una verdad crucial. No es la emoción la que nos controla, sino la interpretación que hacemos de ella y la manera en que decidimos responder. El error más común es confundir control emocional con represión. Creemos que ser fuerte significa no sentir y que ser racional implica ignorar lo que ocurre dentro de nosotros. Pero la realidad es que las emociones reprimidas no desaparecen, solo se ocultan hasta que encuentran una vía de escape descontrolada. Se esconden en lo más profundo de nosotros, y tarde o temprano, encuentran una forma de salir, a veces en forma de estrés, ansiedad o incluso enfermedades. Por eso, los estoicos no nos dicen que no sintamos, sino que aprendamos a responder con razón en lugar de reaccionar por impulso. La ciencia moderna confirma esta idea. El Dr. Mark Brackett, especialista en inteligencia emocional, estudió cómo la regulación de las emociones puede mejorar nuestra calidad de vida. Lo que sentimos afecta cómo pensamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos usarlas a nuestro favor en lugar de ser arrastrados por ellas. Piensa en una niña que siente tristeza. Si le dicen que llorar es malo, que ser sensible es una señal de debilidad, aprenderá a esconder su dolor. Con el tiempo, esta niña puede convertirse en un adulto que no sabe expresar lo que siente, que evita conflictos porque no sabe lidiar con la frustración, o que explota de manera inesperada porque nunca aprendió a enfrentar el malestar de otra forma. El problema no fue la emoción en sí, sino la incapacidad de lidiar con ella. Por eso, en vez de ignorar lo que sentimos, debemos practicar la conciencia emocional. No se trata de actuar con base en cada emoción, sino de reconocerla, entender su origen y decidir qué hacer con ella. Si sientes ira, en vez de gritar o culpar a los demás, detente y pregúntate, ¿qué la provocó? ¿Vale la pena reaccionar con enojo? ¿Puedo canalizarla de una forma más útil? Si sientes ansiedad,
En vez de entrar en pánico, observa esta emoción como un mensajero que te alerta sobre algo que te preocupa. Pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto o solo necesito aceptar que hay cosas fuera de mi control? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que no son los eventos externos los que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Esto se aplica perfectamente a nuestras emociones. No es la tristeza la que nos lastima, sino la historia que contamos sobre ella. No es el miedo lo que nos paraliza, sino la interpretación que le damos. En el momento en que comprendemos esto, dejamos de ser víctimas de lo que sentimos y empezamos a ser dueños de nuestras respuestas. Cuando una emoción fuerte te afecte, no reacciones de inmediato. Tómate algunos segundos, respira y observa la emoción como si fuera un fenómeno externo. Pregúntate si lo que estás sintiendo es proporcional a la situación. Pregúntate si esa emoción todavía tiene sentido después de algunos minutos. A veces, la intensidad disminuye cuando damos espacio a la razón. Y si después de reflexionar, todavía sientes lo mismo, entonces actúa, pero con claridad, no con impulso. Los estoicos entendían que la vida está llena de incertidumbres y que lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud frente a lo que sucede. Imagina que estás en alta mar y una tormenta feroz se desata a tu alrededor. El viento ruge, las olas golpean con fuerza y la embarcación se sacude sin control. Así es como muchas personas experimentan sus emociones, atrapadas en un torbellino interno, reaccionando sin pensar, dominadas por el miedo o la ansiedad. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de ser arrastrado por la tormenta, fueras el capitán de tu propio barco? Sí, en lugar de ser un prisionero de tus impulsos, lograras gobernarlos con serenidad y determinación. Tener control emocional no significa suprimir lo que sientes, ni ignorarlo, sino entender cada emoción, canalizarla de manera inteligente y evitar que dicte tus acciones. Se trata de actuar con conciencia y no bajo la influencia del caos. Las decisiones tomadas en calma son más acertadas que aquellas nacidas de la confusión. Los estoicos comprendieron esto hace milenios. El verdadero poder no radica en modificar lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en cómo elegimos responder ante ello. Hoy descubrirás los principios esenciales para lograr ese dominio. No se trata de magia ni de azar. Es el resultado de entrenamiento, disciplina, hábitos sólidos y una mentalidad diferente que cambiará la manera en que enfrentas cada situación. Si sientes que las emociones te gobiernan, que muchas veces reaccionas de maneras que luego lamentas, que el estrés y la ansiedad te arrebatan la claridad, entonces este conocimiento es para ti. Estas lecciones pueden marcar un antes y un después en tu vida. Para comenzar, necesitas hacer algo importante, comprometerte contigo mismo. Reflexiona sobre la importancia de este aprendizaje y prepárate para aplicarlo en cada aspecto de tu vida. Hoy no solo vas a escuchar, sino que darás el primer paso hacia un dominio genuino de tus emociones. Vamos al primer principio. Comprender que las emociones son inevitables, pero manejables. Desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días, las emociones están presentes. No podemos evitar sentir, pero sí podemos aprender a gestionar cada emoción para que no nos convierta en esclavos de nuestras propias reacciones. Los estoicos enseñaron una verdad crucial. No es la emoción la que nos controla, sino la interpretación que hacemos de ella y la manera en que decidimos responder. El error más común es confundir control emocional con represión. Creemos que ser fuerte significa no sentir, y que ser racional implica ignorar lo que ocurre dentro de nosotros. Pero la realidad es que las emociones reprimidas no desaparecen, solo se ocultan hasta que encuentran una vía de escape descontrolada. Se esconden en lo más profundo de nosotros y, tarde o temprano, encuentran una forma de salir, a veces en forma de estrés, ansiedad o incluso enfermedades. Por eso, los estoicos no nos dicen que no sintamos, sino que aprendamos a responder con razón en lugar de reaccionar por impulso. La ciencia moderna confirma esta idea. El Dr. Mark Brackett, especialista en inteligencia emocional, estudió cómo la regulación de las emociones puede mejorar nuestra calidad de vida. Lo que sentimos afecta cómo pensamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones,
podemos usarlas a nuestro favor en lugar de ser arrastrados por ellas. Piensa en una niña que siente tristeza. Si le dicen que llorar es malo, que ser sensible es una señal de debilidad, aprenderá a esconder su dolor. Con el tiempo, esta niña puede convertirse en un adulto que no sabe expresar lo que siente, que evita conflictos porque no sabe lidiar con la frustración, o que explota de manera inesperada porque nunca aprendió a enfrentar el malestar de otra forma. El problema no fue la emoción en sí, sino la incapacidad de lidiar con ella. Por eso, en vez de ignorar lo que sentimos, debemos practicar la conciencia emocional. No se trata de actuar con base en cada emoción, sino de reconocerla, entender su origen y decidir qué hacer con ella. Si sientes ira, en vez de gritar o culpar a los demás, detente y pregúntate, ¿qué la provocó? ¿Vale la pena reaccionar con enojo? ¿Puedo canalizarla de una forma más útil? Si sientes ansiedad, en vez de entrar en pánico, observa esta emoción como un mensajero que te alerta sobre algo que te preocupa. Pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto o solo necesito aceptar que hay cosas fuera de mi control? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que no son los eventos externos los que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Esto se aplica perfectamente a nuestras emociones. No es la tristeza la que nos lastima, sino la historia que contamos sobre ella. No es el miedo lo que nos paraliza, sino la interpretación que le damos. En el momento en que comprendemos esto, dejamos de ser víctimas de lo que sentimos y empezamos a ser dueños de nuestras respuestas. Cuando una emoción fuerte te afecte, no reacciones de inmediato. Tómate algunos segundos, respira y observa la emoción como si fuera un fenómeno externo. Pregúntate si lo que estás sintiendo es proporcional a la situación. Pregúntate si esa emoción todavía tiene sentido después de algunos minutos. A veces, la intensidad disminuye cuando damos espacio a la razón. Y si después de reflexionar, todavía sientes lo mismo, entonces actúa, pero con claridad, no con impulso. Los estoicos entendían que la vida está llena de incertidumbres y que lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud frente a lo que sucede. Las emociones fluctúan como las olas del mar, pero no somos esas olas, sino el océano que las contiene. La clave no está en resistirse a lo que sentimos, sino en aprender a navegar con inteligencia y serenidad a través de esas emociones. 2. Utilizar la inteligencia emocional para regular las emociones. La inteligencia emocional va más allá de simplemente reconocer lo que sentimos. Se trata de saber cómo gestionarlo de manera efectiva. No implica reprimir ni dejarnos dominar por las emociones, sino aprender a regularlas para que trabajen a nuestro favor. Los estoicos ya comprendían esta verdad hace siglos. No es necesario evitar sentir, sino impedir que las emociones nos arrastren sin control. Estudios de la Universidad de Yale han demostrado que las personas con mayor inteligencia emocional manejan mejor los conflictos, mantienen una estabilidad mental más sólida y disfrutan de una mejor calidad de vida. Esto no es coincidencia. Cuando podemos identificar y regular nuestras emociones, tomamos decisiones más acertadas y fomentamos relaciones más saludables. Imagina que te encuentras en medio de una discusión y alguien te grita. Tu reacción instintiva podría ser responder con ira o cerrarte por completo. Sin embargo, si aplicas la inteligencia emocional, podrás mirar más allá de la agresión y comprender que la otra persona quizás esté reaccionando desde el miedo, la frustración o el estrés. En lugar de devolver el ataque, optas por mantener la calma, desactivando el conflicto y preservando tu propio equilibrio emocional. Ese es el verdadero poder. No un poder sobre los demás, sino sobre uno mismo, que es lo realmente importante. Los estoicos entendían que el mundo es impredecible y que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Marco Aurelio lo expresó claramente. Si lo que dicen o hacen te irrita, recuerda que tu reacción es tu elección. Aquí radica el principio fundamental de la regulación emocional. En lugar de responder automáticamente a los estímulos externos como una marioneta, tomamos la decisión consciente de actuar con control y sabiduría. Método Ruler para regular las emociones. Una estrategia efectiva para la gestión emocional es el método Ruler, que nos ayuda a abordar nuestras emociones
con claridad. 1. Reconocer qué estamos sintiendo. Muchas veces reaccionamos sin identificar exactamente cuál emoción nos domina. ¿Es ira o frustración? ¿Miedo o ansiedad? El primer paso es entender la emoción con precisión. 2. Ubicar el origen de la emoción. ¿Proviene de una situación real o es una interpretación exagerada de nuestra mente? ¿Estamos reaccionando a un evento externo o reflejando nuestras propias inseguridades? 3. Nombrar correctamente la emoción. No es lo mismo sentirse irritado que decepcionado o frustrado. Ponerle un nombre preciso nos permite comprender mejor lo que sentimos y encontrar la mejor manera de afrontarlo. Aprender a gestionar nuestras emociones nos brinda una ventaja invaluable. Nos permite actuar desde la razón y no desde el impulso, garantizando que nuestras respuestas sean equilibradas y conscientes. 3. Expresar la emoción de manera adecuada. El siguiente paso en la regulación emocional es aprender a expresar lo que sentimos de manera adecuada. No se trata de guardar todo para uno mismo ni de explotar de forma descontrolada, sino de encontrar el balance perfecto para comunicar nuestras emociones sin causar daño ni perder el control. Al expresar nuestras emociones de manera sana, también estamos regulándolas. Aquí es donde los principios estoicos y la inteligencia emocional se encuentran. Los estoicos hablaban de cómo no debemos ser víctimas de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. La regulación emocional puede lograrse con herramientas como la respiración profunda, la reestructuración cognitiva, cambiar la forma en que vemos las situaciones, y la autoobservación constante. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía que no es lo que nos ocurre lo que nos afecta, sino lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Si somos capaces de cambiar nuestra perspectiva, cambiamos nuestra reacción. En lugar de ver un desafío como una tragedia, podemos considerarlo como una oportunidad de aprendizaje. En vez de dejarnos dominar por la ira, podemos hacer una pausa, respirar profundamente y decidir si realmente vale la pena gastar nuestra energía emocional en esa emoción. Esto no significa ignorar lo que sentimos, sino darle un propósito a nuestras emociones, usarlas como señales para mejorar nuestra toma de decisiones y nuestra vida diaria. La inteligencia emocional es una práctica constante, no solo teoría. No basta con leer sobre ella, sino con implementarla de manera continua en nuestro día a día. Cada vez que sientas una emoción intensa, haz una pausa y aplica lo que has aprendido. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿De dónde proviene esta emoción? ¿Cómo puedo describirla con precisión? ¿Cuál es la mejor forma de expresarla sin perder el control? ¿Qué técnica de regulación puedo usar? Haz esto hasta que se convierta en un hábito automático. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no está en controlar el mundo a nuestro alrededor, sino en controlar nuestra respuesta a lo que nos ocurre. No podemos evitar que las personas nos traten mal, que las cosas no salgan como esperamos, o que la vida nos ponga obstáculos. Pero sí podemos decidir si reaccionamos como esclavos de nuestras emociones o como dueños de nuestra mente. La elección siempre será nuestra. Si te sientes inspirado por todo lo que estamos compartiendo, aprovecha para dejar tu comentario abajo. Me encantaría saber cómo estás implementando estos consejos en tu vida diaria. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido sobre cómo dominar tus emociones y vivir con más control. Vamos juntos en este camino. 3. Expresar la emoción de manera adecuada. El siguiente paso en la regulación emocional es aprender a expresar lo que sentimos de manera adecuada. No se trata de guardar todo para uno mismo ni de explotar de forma descontrolada, sino de encontrar el balance perfecto para comunicar nuestras emociones sin causar daño ni perder el control. Al expresar nuestras emociones de manera sana, también estamos regulándolas. Aquí es donde los principios estoicos y la inteligencia emocional se encuentran. Los estoicos hablaban de cómo no debemos ser víctimas de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. La regulación emocional puede lograrse con herramientas como la respiración profunda, la reestructuración cognitiva, cambiar la forma en que vemos las situaciones, y la autoobservación constante. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos,
decía que no es lo que nos ocurre lo que nos afecta, sino lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Si somos capaces de cambiar nuestra perspectiva, cambiamos nuestra reacción. En lugar de ver un desafío como una tragedia, podemos considerarlo como una oportunidad de aprendizaje. En vez de dejarnos dominar por la ira, podemos hacer una pausa, respirar profundamente y decidir si realmente vale la pena gastar nuestra energía emocional en esa emoción. Esto no significa ignorar lo que sentimos, sino darle un propósito a nuestras emociones, usarlas como señales para mejorar nuestra toma de decisiones y nuestra vida diaria. La inteligencia emocional es una práctica constante, no solo teoría. No basta con leer sobre ella, sino con implementarla de manera continua en nuestro día a día. Cada vez que sientas una emoción intensa, haz una pausa y aplica lo que has aprendido. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿De dónde proviene esta emoción? ¿Cómo puedo describirla con precisión? ¿Cuál es la mejor forma de expresarla sin perder el control? ¿Qué técnica de regulación puedo usar? Haz esto hasta que se convierta en un hábito automático. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no está en controlar el mundo a nuestro alrededor, sino en controlar nuestra respuesta a lo que nos ocurre. No podemos evitar que las personas nos traten mal, que las cosas no salgan como esperamos, o que la vida nos ponga obstáculos, pero sí podemos decidir si reaccionamos como esclavos de nuestras emociones o como dueños de nuestra mente. La elección siempre será nuestra. 4. Diferenciar emociones similares para manejarlas mejor. No todas las emociones son iguales, aunque a menudo las sentimos de manera similar. La clave para manejarlas eficazmente es diferenciar con precisión lo que realmente estamos sintiendo. No es lo mismo estar ansioso que estar estresado, ni tampoco lo mismo sentir ira que decepción. Sin embargo, muchas veces usamos estos términos de manera intercambiable, lo que limita nuestra capacidad para responder adecuadamente. Los estudios de Mark Brackett, experto en inteligencia emocional, demuestran que las personas que logran diferenciar mejor sus emociones tienen una mayor capacidad para regularlas y, por lo tanto, disfrutan de un mayor bienestar psicológico. Cuando sabemos con exactitud qué estamos sintiendo, podemos tomar decisiones más claras sobre cómo manejar la emoción y qué estrategias utilizar para lidiar con ella. Ser capaz de identificar las emociones de manera precisa nos otorga el control necesario para no ser arrastrados por ellas. Esto también nos permite tomar decisiones más sabias y tener un bienestar emocional más estable. 5. Diferenciar emociones similares para manejarlas mejor. Si simplemente decimos, me siento mal, nos estamos privando de una oportunidad valiosa para entender qué realmente nos ocurre. Es como intentar arreglar algo sin saber que está roto. Supongamos que tienes una gran carga de trabajo y te sientes abrumado. Si solo dices, estoy estresado, podrías estar obviando que lo que realmente sientes es ansiedad, causada por la incertidumbre de si serás capaz de completar todo a tiempo. El estrés es la sensación de tener demasiadas demandas y pocos recursos, mientras que la ansiedad se refiere a la preocupación por el futuro. Si sientes estrés, puedes solucionarlo organizando mejor tus tareas. Si lo que tienes es ansiedad, lo que necesitas es aceptar que no puedes controlar el futuro y enfocarte en lo que está a tu alcance en el presente. Lo mismo ocurre con la decepción y la ira. Muchas veces, cuando alguien nos decepciona, reaccionamos con ira, pero en realidad lo que sentimos es tristeza, ya que teníamos expectativas diferentes. Si reaccionamos con ira, podemos atacar o alejarnos de esa persona, pero si identificamos que lo que sentimos es decepción, podemos comunicarlo de manera más clara y evitar un conflicto innecesario. Marco Aurelio nos enseñó que no es el evento externo el que nos perturba, sino el juicio que hacemos sobre él. Parte de ese juicio está en cómo etiquetamos nuestras emociones. Si llamamos algo un fracaso, nos sentiremos derrotados, pero si lo llamamos aprendizaje, lo vemos como una oportunidad para crecer. El lenguaje que usamos para describir lo que sentimos es crucial. No es lo mismo decir, me siento mal, que decir, me siento frustrado porque no logré alcanzar mi meta. Tampoco es lo mismo expresar, estoy enojado, que decir, estoy decepcionado porque esperaba una reacción diferente.
Cuanto más precisos seamos al identificar nuestras emociones, más fácil será lidiar con ellas. Un ejercicio simple, pero poderoso, es detenernos por un momento cuando algo nos afecta y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? No quedarnos con la primera respuesta, sino reflexionar si es ira o decepción, miedo o inseguridad, estrés o ansiedad. Luego, debemos nombrar la emoción, no solo en nuestra mente, sino en voz alta o por escrito. Decirlo en palabras nos ayuda a obtener claridad. Cuando logramos diferenciar nuestras emociones, podemos responder de manera adecuada, en lugar de reaccionar impulsivamente. En vez de dejarnos arrastrar por una sensación vaga, aplicamos la estrategia correcta. Respiración profunda, si es ansiedad. Organización, si es estrés. Comunicación, si es decepción. Regulamos mejor nuestras emociones cuando las comprendemos mejor. Los estoicos nos enseñan que el verdadero problema no es la emoción en sí, sino lo que hacemos con ella. No podemos evitar sentir, pero sí podemos aprender a reconocer con precisión lo que sentimos. Cuando damos un nombre adecuado a una emoción, dejamos de ser esclavos de ella y empezamos a controlarla. Y en ese control, encontramos la verdadera libertad. 6. Respiración consciente para regular las emociones. No reacciones de inmediato. No dejes que la emoción te arrastre ni te conviertas en su esclavo. Tómate un momento. Siente el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones, expandiendo tu pecho. Luego, exhala lentamente, sin prisa. Este simple acto puede cambiarlo todo. Es la diferencia entre responder con sabiduría o reaccionar impulsivamente. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y la respiración es el primer paso para recuperar ese control. Cuando algo nos altera, lo primero que cambia es nuestra respiración. Se vuelve rápida, superficial e irregular. Es el cuerpo activando la respuesta de lucha o huida. Si no tomamos el control, dejamos que el miedo, la ira o la ansiedad decidan por nosotros. Pero si respiramos conscientemente, si alargamos la respiración y nos enfocamos en el presente, activamos otra parte del sistema nervioso, el sistema parasimpático. Este sistema nos señala que no hay peligro, que todo está bien y que podemos responder con claridad, en lugar de actuar de manera desesperada. Los estudios en neurociencia confirman que respirar lenta y profundamente cambia nuestra química interna. Reduce el cortisol, la hormona del estrés, y activa el nervio vago, que está directamente relacionado con la sensación de calma y equilibrio. No es magia, es biología. Lo mejor de todo es que siempre está disponible. No necesitas herramientas ni un lugar especial. Solo necesitas recordar hacerlo. Imagina que estás en medio de una discusión. Sientes irritación y tu mente está acelerada. Estás a punto de decir algo de lo que podrías arrepentirte, de reaccionar con ira y empeorar la situación. Pero en lugar de seguir ese impulso, te detienes. Respiras lentamente. Mantienes el aire por un momento y lo sueltas con calma. Mientras lo haces, permite que una ligera sonrisa aparezca en tu rostro. No es una sonrisa forzada ni sarcástica, sino un gesto de serenidad. Tu cuerpo interpreta esa señal. Si puedes sonreír, entonces todo está bajo control. Y de repente, la urgencia de reaccionar con ira disminuye. Ahora puedes pensar con claridad. Ahora puedes elegir la mejor respuesta, en lugar de actuar impulsivamente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Pero antes de cambiar esa interpretación, necesitamos estabilizarnos. La respiración consciente nos brinda ese espacio, esa pausa entre el estímulo y la reacción. Nos permite ser dueños de nuestras emociones, en lugar de ser víctimas de ellas. Cada vez que sientas que una emoción está dominándote, haz esto. Inspira por la nariz, contando hasta 4. 7. Respiración consciente para la regulación emocional. Sostén el aire por un momento y exhala lentamente, contando hasta 6. Al hacer esto, le estás enviando un mensaje a tu cuerpo. Todo está bien, no hay peligro, y puedes actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. Si haces esto 3 veces, notarás la diferencia. Si lo repites 10 veces, verás cómo la tempestad emocional se disipa. Esto no significa reprimir las emociones.
Los estoicos no eran seres sin emociones, ni robots. Se trataba de aprender a manejarlas con inteligencia, de no permitir que nos dominen ni que nos roben la paz. La respiración es una de las herramientas más simples y poderosas para lograrlo. Es el puente entre la emoción y la razón, entre la reacción y la respuesta. Haz de este ejercicio un hábito. No esperes a estar en medio de una crisis para intentarlo. Practica al despertar en el tráfico, mientras esperas en una fila. Usa cada oportunidad que tengas para fortalecer tu control interno. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, notarás la diferencia. En lugar de ser arrastrado por la emoción, respirarás, y en esa respiración, recuperarás tu poder. 8. Neuroplasticidad y el potencial de regeneración cerebral. Tu mente no es estática. No eres una víctima de tu pasado, ni estás atrapado en patrones inquebrantables. Tu cerebro cambia, se adapta y evoluciona. Esto no es solo un concepto inspirador, sino una realidad comprobada por la neurociencia. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse, fortalecer nuevas conexiones y reparar las dañadas. Lo más importante es que puedes influir activamente en este proceso. El estrés crónico, la ansiedad y la ira descontrolada afectan físicamente a tu cerebro. El hipocampo, que es esencial para la memoria y la regulación emocional, se ve afectado por el estrés prolongado. La amígdala, la parte del cerebro responsable de detectar amenazas y generar respuestas emocionales intensas, se vuelve más reactiva. El córtex prefrontal, que nos ayuda a pensar con claridad y a regular nuestras emociones, pierde eficiencia. Pero aquí está la clave. Estos efectos no son permanentes. Así como el estrés y los hábitos negativos pueden debilitar ciertas áreas del cerebro, también hay prácticas que pueden fortalecerlas y hacerlas más resilientes. Los estoicos ya comprendían este concepto sin la ayuda de microscopios o resonancias magnéticas. Sabían que la mente se moldea a través de la práctica, que lo que entrenamos se fortalece. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el alma se moldea por el color de sus pensamientos. Hoy, la ciencia confirma que nuestros patrones de pensamiento y comportamiento dejan huellas físicas en el cerebro. Si entrenas tu mente para la calma, la racionalidad y la templanza, estas cualidades se consolidan en la estructura neurológica de tu cerebro. Imagina a alguien que ha pasado años reaccionando con ira o ansiedad frente a los problemas. Esa persona ha fortalecido esos circuitos cerebrales. Su amígdala dispara señales de alarma con facilidad, y su córtex prefrontal, que debería calmar y racionalizar esas respuestas, se ha debilitado. 8. El impacto de la neuroplasticidad y la regulación emocional. Si esta persona comienza a practicar técnicas de regulación emocional, como la respiración consciente, la meditación o la reflexión estoica, poco a poco su cerebro empezará a cambiar. El córtex prefrontal recuperará fuerza, la amígdala se calmará, y esa persona se volverá más dueña de sí misma. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero sí sucede. La neuroplasticidad nos demuestra que no estamos atrapados en nuestros hábitos actuales. Podemos construir una mente más resiliente, más clara y más firme. Pero como cualquier construcción, esto requiere práctica. No basta con entenderlo, es necesario aplicarlo. Aprender nuevas habilidades, leer con atención, reflexionar antes de hablar, cuestionar nuestros propios impulsos. Todo esto es ejercicio para el cerebro. Y, al igual que con los músculos, cuanto más entrenemos nuestra mente, más fuerte se volverá. Imagina a alguien que, al enfrentarse a un problema, en vez de reaccionar con desesperación o ira, se detiene, respira y se pregunta, ¿esto depende de mí? Con el tiempo, esa persona no solo cambiará su forma de pensar, sino que también transformará físicamente su cerebro. Se volverá menos reactiva, más analítica, más serena. Se convertirá en lo que los estoicos llamaban sabio, no por naturaleza, sino por entrenamiento. Si deseas aprovechar la neuroplasticidad a tu favor, hay varias cosas que puedes hacer todos los días. Aprende algo nuevo, desafía tu mente, sal de la rutina, practica mindfulness, ya que la atención plena fortalece la conexión entre el córtex prefrontal y el sistema límbico, ayudando a regular mejor las emociones. Haz ejercicio regularmente, ya que esto mejora la salud cerebral y estimula el crecimiento de nuevas conexiones neuronales. Y lo más importante, no dejes que la inercia controle tu vida.
No eres prisionero de tu historia. Con cada acción, con cada pensamiento, estás esculpiendo tu propio cerebro. Así que, elige bien en qué dirección quieres moldearlo. 9. El papel del ejercicio y la nutrición en la regulación emocional. Tu cuerpo y tu mente no están separados. Lo que haces con uno afecta al otro. Un cuerpo fuerte sostiene a una mente fuerte, y un cuerpo descuidado arrastra a la mente con él. Los estoicos lo entendían perfectamente. Sabían que el bienestar emocional no solo es cuestión de pensamientos, sino también de acciones. No se puede esperar claridad mental si el cuerpo está débil, inactivo o alimentado de manera irresponsable. La estabilidad emocional no es solo cuestión de voluntad, sino también de biología. Moverse no es solo una cuestión de estética o salud física, es una necesidad para la mente. Cuando ejercitas el cuerpo, el cerebro cambia. Se liberan endorfinas, sustancias químicas que generan bienestar y reducen el estrés. El flujo sanguíneo aumenta, llevando más oxígeno y nutrientes al cerebro, mejorando la claridad mental. La neurogénesis, la creación de nuevas células cerebrales, se activa principalmente en el hipocampo, una región esencial para la memoria y la regulación emocional. Cuando te mueves, tu cerebro literalmente se reconstruye, se fortalece y se vuelve más resistente. La inactividad tiene el efecto contrario. Un cuerpo que no se mueve acumula tensión, se vuelve más vulnerable al estrés y la ansiedad. Un cerebro que no recibe estímulo del movimiento se estanca, pierde plasticidad y esto afecta directamente la manera en que manejamos nuestras emociones. 9. El impacto del ejercicio y la nutrición en la regulación emocional. Cuando no te sientes bien físicamente, es más difícil mantener la calma, tomar buenas decisiones y ver las situaciones con claridad. No es necesario convertirse en un atleta de élite para obtener estos beneficios. No tienes que levantar pesas enormes ni correr maratones. Simplemente muévete, camina, estírate, haz algo que active la circulación, que despierte los músculos, que le recuerde a tu cuerpo que está vivo. Un hábito tan simple como caminar durante 30 minutos al día puede marcar una gran diferencia. Puede ser la diferencia entre sentirte atrapado por la ansiedad o sentir que tienes el control suficiente para enfrentarla. Pero no se trata solo de movimiento. Lo que comes también influye. La mente no opera en el vacío. Necesita energía y los materiales correctos para funcionar de manera eficiente. Si tu cuerpo está lleno de alimentos ultraprocesados, azúcares y sustancias inflamatorias, tu cerebro sufrirá. La inflamación crónica afecta el equilibrio químico del cerebro, alterando la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son esenciales para el bienestar emocional. Los estoicos valoraban la moderación. No veían la comida como un placer descontrolado, sino como una herramienta para mantenerse fuertes y funcionales. Comer bien no significa seguir una dieta estricta o contar obsesivamente las calorías. Significa darle a tu cuerpo lo que realmente necesita: alimentos naturales, proteínas adecuadas, grasas saludables y carbohidratos de calidad. No para lucir mejor en el espejo, sino para funcionar mejor en tu día a día. Imagina a alguien que lleva una vida sedentaria y tiene una alimentación descuidada. Esta persona se siente sin energía, con cambios de humor y dificultades para concentrarse. Pero decide cambiar. Comienza con algo sencillo, como caminar todos los días y mejorar la calidad de su alimentación. Después de algunas semanas, se da cuenta de que se siente más estable, su mente está más clara y su humor es más equilibrado. Esto no es una coincidencia. Su cerebro está funcionando mejor porque finalmente está recibiendo lo que necesita. La regulación emocional no solo depende de controlar los pensamientos o aplicar técnicas de respiración, también depende de darle al cuerpo las condiciones necesarias para que la mente funcione con estabilidad. Depende del movimiento, la nutrición y el descanso. No puedes esperar claridad mental si lo que sostiene tu cerebro está siendo descuidado. Un estoico cuida su mente, pero también cuida su cuerpo, porque sabe que ambos son inseparables. 10. El poder de aprender nuevas habilidades para mejorar la regulación emocional. La mente es como un músculo. Lo que no se usa, se atrofia. Si siempre piensas de la misma manera, si siempre haces las mismas cosas, si te quedas atrapado en la rutina sin desafiarte, tu capacidad para adaptarte y manejar las emociones se debilita. El estoicismo nos enseña que el crecimiento no ocurre en la zona de confort,
sino en la resistencia, en el esfuerzo consciente por mejorar. El poder de aprender nuevas habilidades para mejorar la regulación emocional. Aprender nuevas habilidades no es solo una forma de adquirir conocimiento, es una herramienta fundamental para fortalecer la mente y aumentar la estabilidad emocional. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia. Se crean nuevas conexiones neuronales, y las vías que regulan las emociones se refuerzan. Además, tu capacidad para adaptarte a nuevas situaciones aumenta. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y evolucionar, se activa cuando enfrentas un desafío intelectual o físico. No importa si estás aprendiendo un idioma, tocando un instrumento, practicando un arte marcial o desarrollando una nueva habilidad técnica. Lo importante es el esfuerzo, la concentración y el proceso de adaptación. La ciencia hoy en día confirma lo que los estoicos ya sabían intuitivamente. Estudios muestran que el aprendizaje constante mejora la función del córtex prefrontal, la región del cerebro encargada del autocontrol y la regulación emocional. También ayuda a reducir la hiperactividad de la amígdala, que es la parte que reacciona con miedo y ansiedad frente a los desafíos. Es decir, cuando te desafías a aprender algo nuevo, estás entrenando tu cerebro para manejar mejor el estrés, la frustración y la incertidumbre. No solo te vuelves más hábil, sino también más estable. Imagina a alguien que lucha contra la ansiedad y el estrés, sintiéndose atrapado en sus pensamientos y sin poder encontrar alivio. Un día decide aprender a tocar el violín. Al principio es difícil. Sus dedos no responden como quisiera, y la frustración aparece, pero sigue intentándolo. Poco a poco, mejora. Con cada pequeña victoria, su cerebro se fortalece. Sin darse cuenta, está entrenando su mente para tolerar la frustración, para encontrar calma en la repetición, y para concentrarse en el presente en lugar de quedarse atrapado en las preocupaciones. Lo que parecía solo un pasatiempo, se convierte en una herramienta para la estabilidad emocional. El aprendizaje no solo expande el conocimiento, cambia la forma en que experimentamos la vida. Un estoico busca el crecimiento constante porque sabe que la adaptación es clave para la fuerza mental. Si siempre se queda en la zona de confort, evitando desafíos, su capacidad para enfrentar dificultades se debilita. Pero si se acostumbra a aprender, a enfrentarse a lo desconocido y a resolver problemas, entonces cualquier obstáculo en la vida se vuelve más manejable. No es necesario dedicar horas al día, ni elegir algo extremadamente difícil. Lo importante es desafiar tu mente, darle la oportunidad de crecer. Puede ser algo físico, como aprender un nuevo deporte, o algo intelectual, como resolver acertijos. Lo esencial es que el esfuerzo constante en aprender fortalece la mente y mejora nuestra capacidad para regular las emociones. Ya hemos llegado al final, y ahora es tu turno. Comienza a poner en práctica estas estrategias y cuéntanos en los comentarios cómo ha sido tu experiencia. Y si aún no te has suscrito, aprovecha este momento para unirte a nuestra comunidad de personas que buscan crecer y evolucionar. Suscríbete y sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo video.